El 15 de septiembre del 2008 hubo una catástrofe financiera en los mercados financieros. Cuando yo leí los periódicos en esos días, yo me sentí de repente como si fuera un astrónomo que veía una explosión de una nova. El astrónomo cuando ve eso se da cuenta que ha ocurrido algo extraordinario, un evento de proporciones mayúsculas. Me di cuenta que no en la galaxia, sino en los mercados financieros, había ocurrido un evento extraordinario que se da muy pocas veces. Y esto me llevó a pensar que era necesario no solo reflexionar sobre eso, sino comenzar a plantear el sentido histórico que tenía este evento. El efecto de la catástrofe financiera inicialmente es de impacto, ¿no? Y ponerlo en perspectiva es un poco más difícil. Yo tenía alguna experiencia con eso, había hecho una historia de las crisis financieras de América Latina, cómo las crisis financieras repetidas de América Latina se situaban cada una dentro de algo más amplio. Y cuando vi la crisis del 2008 dije, esta es una crisis mayúscula global. Es importante que cada quien pueda hacer una interpretación propia, pueda tratar de entender las causas y las consecuencias. El capitalismo está compuesto de crisis habitualmente. Hay en todos los países, en ciertos periodos, aunque no se pueden prever fácilmente, hay crisis. Pero hay algo que se podría llamar crisis global, una crisis que se da simultáneamente en varios países a la vez. Y mi objetivo al escribir el libro era hacer una historia de esta crisis global en la perspectiva de las otras crisis grandes que hubo del pasado. Vemos noticias de la quiebra de casas bancarias, el suicidio de algunos banqueros o inversores, los efectos de las bancarrotas, la implosión de mercados. El problema que enfrentamos es entender por qué. Los economistas normalmente piensan que la economía en la que nos movemos funciona con base a un equilibrio. En realidad, la economía se mueve entre el equilibrio y el desequilibrio, como todo lo demás en la vida. Es más difícil entender el desequilibrio, una crisis, un pánico o una catástrofe, que entender una trayectoria positiva. Es habitual que usen dos tipos de metáforas. Uno es la metáfora médica, entonces se habla de pánico, de crisis, de depresión, y luego se hace referencia a la crisis como una enfermedad. Hasta que no pasa la fiebre de la crisis, se piensa que el cuerpo de las finanzas y de la economía no se van a recuperar. La otra metáfora es el de la tormenta, de un evento natural, del terremoto, del tsunami. Porque ¿qué es una crisis sino una explosión, una catástrofe, un evento inesperado que viene y que produce desastres sin que se pueda prever? Las primeras respuestas a estas crisis son muy distintas de las crisis anteriores. Hubo en muchas ocasiones pasividad en respuesta. Se pensó que la crisis era un evento que era como una gran enfermedad y había que simplemente esperar hasta que pasara. Con el tiempo se fueron aprendiendo algunas lecciones sobre cómo tratar de responder a las crisis. En el caso de Inglaterra fue a partir de la crisis de 1866 y el entonces editor del Economist, que era un tal Bagehot, escribió un libro en el que sostenía que los bancos centrales, en este caso el Banco de Inglaterra, podía intervenir, liberalizando el crédito y dando cierto apoyo al mercado financiero.
Esto contrasta notablemente con el año 2008, donde hubo una respuesta más rápida. ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos centrales y los gobiernos habían aprendido de la historia. Se deben recordar ciertos nombres importantes, figuras como Clement Juglar, un economista francés que habló de las grandes crisis en el siglo XIX. Después vino Michel Tugan-Baranowski, un economista ruso, Nikolai Kondratiev, otro ruso, y otro era Joseph Schumpeter. Y sin embargo, esta experiencia se olvidó después de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa época hubo muy pocas crisis bancarias, muy pocas crisis bursátiles, aunque hubo. A partir de 1971 aumenta mucho la volatilidad en los mercados financieros y comienza a haber una cantidad importante de investigadores que tratan el tema de las crisis, que vuelven a la mirada hacia atrás también. Uno de los primeros autores era Charles Kindleberger, un economista de la Universidad de MIT que tenía una visión histórica, profundamente histórica, como Michael Bordo o como Barry Eichengreen. No estaban en el centro del gremio de la economía, eran un poco marginales, porque estaban mirando la historia y la mayoría de los economistas decían, la historia no importa, ¿no? Lo que importa es la hora y analicémoslo en función de modelos, veamos el corto plazo. Michael Bordo lo que hizo es plantear que no hay una crisis financiera, sino muchas partes de una crisis financiera. Y la crisis del 2008-2009 fue una crisis que combinó esto. Fue crisis bancaria, luego crisis bursátil, luego crisis fiscal y se fue convirtiendo en una crisis financiera mayúscula. Un elemento para tener en cuenta para explicar las crisis es que las causas suelen ser bastante similares en cuanto al funcionamiento del mercado financiero. La euforia de la inversión y luego la decepción cuando la burbuja explota es muy similar. Ocurrió algo muy similar en el 29 que en el 2008. Sin embargo, la reacción a la crisis, la respuesta y las consecuencias pueden ser muy diferentes. Observemos qué pasó en el 29. Hubo un crack en la bolsa de Nueva York, luego empezaron crisis bancarias, cracks en las bolsas de Europa y posteriormente empezó una gran crisis generalizada. La cantidad de empresas y bancos que quebraron fue fenomenal. Y la crisis se extendió del 29 al 30, al 31, al 32. 4 años de gran depresión. En el 2008 hubo una crisis que investigadores como Eichengreen y O'Rourke han demostrado que era peor que en el 29 en términos de la caída de la bolsa y la caída de la producción industrial y la caída del comercio internacional. Sin embargo, la respuesta fue rápida de los bancos centrales y los gobiernos. Y por lo tanto, el impacto fue menor. Sin embargo, quedan muchas preguntas sobre qué va a pasar con esta crisis en los próximos meses y años. Las crisis son de extraordinaria complejidad, pero eso no quiere decir que cualquier persona que tiene interés real en conocer de dónde vienen no tenga oportunidad de hacerlo. Hay muchos textos disponibles. Entonces lo que el libro trata de hacer es sintetizar información no sobre todas las crisis, sino sobre ciertos grandes eventos, ciertos grandes terremotos financieros. Es indispensable que el ciudadano a pie, de a pie, como dicen los españoles, tenga un mejor conocimiento de esa relación entre economía, finanzas, política y relaciones internacionales. La crisis entonces es una oportunidad en cierto sentido de conocer mejor el mundo en el que vivimos, este mundo que se describe como mundo global. Pero, ¿qué quiere decir global? Pues en este libro se trata de explicar un poco qué es esto de la globalización financiera. Lo que ocurre ahora es curioso. La locomotora que está sacando la economía mundial de la crisis son los países de la periferia. Y no es solo China. India está funcionando bien, la economía brasileña está operando bien,
muchas economías de Sudamérica están con un alto tasa de crecimiento. Y eso le está dando mucho oxígeno a ciertos sectores de países centrales. Por ejemplo, Alemania hemos visto que ahora tiene altas exportaciones. ¿Por qué? Porque China y porque las economías latinoamericanas y otras economías que están creciendo requieren la maquinaria y los bienes que produce Alemania. Entonces, aquí hay un nuevo equilibrio en el sistema financiero global. Evidentemente, Asia empieza a cobrar más fuerza, Sudamérica también, ¿no? Y Estados Unidos, Europa y Japón están ahora un poco inciertos sobre el futuro. Uno de los fenómenos más curiosos de los últimos 20 o 30 años es que la mayoría de la gente ha llegado a creer que no pueden entender muchos fenómenos de la economía y menos de la finanza, que son tan complejas, pese a que todo el mundo tiene, o gran parte de la población tiene una cuenta bancaria o tiene una tarjeta de crédito. Yo creo que una de las lecciones importantes de la crisis es justamente que lleve a la gente a tomar conciencia de que esto no es un campo de expertos o solo para expertos. Las finanzas es algo que involucra a todo el mundo y vea que no es tan difícil entender algunas de las facetas principales de las finanzas, ¿no? Y creo que esa es una lección de un evento traumático, que uno tiene que conocer mejor el mundo en el que vive y los eventos que le afectan a uno. Tienes un complemento, en la página web tienes referencias bibliográficas, tienes imágenes, tienes una serie de tablas también que pueden usar para un curso, por ejemplo, o para una referencia que se quiere en mayor detalle. Y de esa manera la página web es casi como un espejo del libro. No es lo mismo, sin embargo, no es el espejo, porque el libro tiene el texto y la página web tiene otros materiales que complementan al libro.